bienvenidos a esta presentación de Ultraman, la guía definitiva, volumen 2. Estamos aquí un equipo de ultrahéroes nacionales, como es Octavio, Adrián, Jaime y un servidor, José Luis. Somos parte del grupo extenso que ha escrito esta maravillosa guía, y para los que no lo sepáis, no solamente es la guía definitiva en castellano, sino que por el momento la única que hay en lengua no japonesa. Quiero destacar el gran trabajo que se ha hecho por parte de todo el equipo, especialmente por mis compañeros, de indagar y buscar y no solamente es una guía al uso de, pues estos son los episodios de cada serie y ya está, sino que se hace un trabajo de investigación de desarrollo de cada una de las series. Y claro, es una investigación un poco ardua porque no hay mucha información en lengua no japonesa. Ninguno de los presentes habla de manera nativa el japonés y nos hemos de ayudar de diferentes traducciones y a veces de amigos o gente que nos puede ayudar a encontrar esos pequeños resquicios de información que no se conocen o que no están de manera disponibles para los no japoneses, ¿no? No es tanto porque sea algo muy oscuro, sino que es realmente porque el interés internacional de la franquicia de Suburaya no ha llegado hasta hace relativamente poco fuera de Japón. Y es que por una serie de temas de copyright, la saga de Ultraman ha tenido muy difícil la exhibición en países no asiáticos hasta hace casi como aquel que dice 4 o 5 años. 2018. Hasta 2018 el acceso internacional a las series de Suburaya era casi inaccesible debido a problemas de copyright. Así que nada, por favor comentad un poquito las series. Este volumen va de la etapa Heisei, o sería la etapa de los años finales de los 80, bueno, realmente es los 90 hasta el año 2006, que es una segunda etapa de producción muy grande de Suburaya. El volumen 1 tratamos desde su creación en Ultra Q a finales de los 60 hasta mediados de los 80, cuando se hacen una serie de películas y se para la producción de Ultraman. Sin embargo, el ultrahéroe, Ultraman y las ultraseries continúan en activo y continúan a día de hoy todavía produciéndose. Son unas series anuales donde cada fin de semana se estrenan 20 minutos de ficción nueva. Nieve, haya COVID, haya lo que sea. Nunca se para la producción ahora mismo de Ultraman, y esperamos seguir un tercer volumen y futuros hasta el día de hoy, hasta la producción a día de hoy, o lo más cercano al momento que vayamos a escribir el volumen 3. Correcto. Bien, primero de todo, disculpad mi afonía, va a ser divertida mi charla. Bueno, los que no estéis versados en Ultraman, Ultraman es el superhéroe por excelencia de Japón. Su etapa de gloria, como explicamos en el volumen 1, fue en los 60 y parte de los 70. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos cuando empieza este volumen? Concretamente en el año 88, una etapa de decadencia. Hace 8 años que no hay ninguna serie de Ultraman, salvo algunas películas que pasaron sin pena ni gloria. Entonces, ¿qué hacen en la productora en Suburaya Productions, creadora del personaje? Vamos a buscar otros mercados fuera de Japón para intentar revivir un poco el personaje y dar sangre nueva, ¿no? Entonces, buscando, encontraron una productora en Australia que quisieron hacer una coproducción Japón-Australia sobre Ultraman, que se convirtió en Ultraman Great. Una serie pues que no se emitió en Australia, se vendió directamente en Laserdisc en Japón en el año 90. No tuvo emisión en su momento. Solo que hasta que 2 años después Fox TV en Estados Unidos la recuperó y bueno, pues tuvo un aceptable éxito. Igualmente, estos primeros años 90 es una etapa de vamos a hacer experimentos, intentar dar con la tecla, ¿no? Desde series de animación como Ultraman Kids, que era muy dirigida para niños que presentaban versiones caricaturizadas de los personajes de Ultraman, hasta secuelas 25 años después de series anteriores como Ultra Seven, que es una de las series más top, digamos, de la etapa clásica de los 60, pues hicieron una continuación 25 años después, en los años 90, que hicieron 16 capítulos direct to video, que son bastante interesantes, son un rollo más adulto de lo acostumbrado.
o catástrofes como una coproducción que hubo con Estados Unidos. O sea, hubo un Ultraman americano, una coproducción Japón-Estados Unidos que se conoció como Ultraman The Ultimate Hero, que es uno de los rodajes más desastrosos de la historia del género, que pasó sin pena ni gloria, no se emitió en Estados Unidos, salió en vídeo directamente en Japón, creo. Y además una versión, o sea, esa es una serie cuyos masters originales se perdieron. Sí. O sea, Sí. solo contamos a día de hoy con masters donde tienen, o sea, master sería como la copia definitiva de vídeo de los capítulos, que tienen grabados en japonés, en imagen, pegados los subtítulos del diálogo en inglés. De manera que no se conservan ni siquiera los capítulos limpios, porque, bueno, fue una etapa, dijéramos, un poco desastrosa a muchos niveles. Sí, maravilloso. De hecho, recuerdo, si no me equivoco, que en el libro comentamos eso de que había un chico allí, Brad Warner, que trabajaba en Subraya Producción, y estaba viendo cómo tiraban los masters a la basura, y dijo, oye, que si tiráis eso, no vamos a recuperar la serie, que eso es el original. Y dijeron, sí. Y lo tiraron a la basura igual. Sí, ¿Ves lo que estoy haciendo, no? Quiero recordar que dijeron, no, vamos a tirar las copias subtituladas y nos vamos a quedar los masters limpios, porque son subtítulos de los años 90, son feos y tal. Y dijo, no, las etiquetas están cambiadas. Yo he chequeado los vídeos y alguien puso las etiquetas al revés. Y le dijeron, ¿cómo alguien va a poner las etiquetas al revés? Cállate. Y tiraron efectivamente las versiones limpias y las quemaron. Quiero decir, ningún japonés dijo, bueno, voy a reproducir la Me cinta. imagino, comprobado por si acaso. me imagino un asistente de producción allí diciendo, cambia de etiqueta, no han tirado, gilipollas. Sí, y se perdieron para siempre esas cintas. Sí, y ahí estamos. Una maravilla. Hubo más experimentos alocados, como hacer una parodia del propio personaje, que fueron dos películas que se llaman Ultraman Zerg, volumen 1 y volumen 2, que fueron una parodia del propio género y del propio personaje, que no funcionaron. Entonces esta primera mitad de los 90 pues fue bastante, vamos a hacer experimentos, vamos a ver hacia dónde podemos tirar, una etapa muy dubitativa, ¿no? Pero no os preocupéis, porque el personaje volvió a su gloria, renovada por fin en Japón, en el año 96 llegó una serie que se llamó Ultraman Tiga, que fue un exitazo a todos los niveles, renovó el personaje, lo modernizó, es una serie muy interesante, muy chula, y le devolvió a un público renovado, nuevo, viejos, jóvenes, de todo tipo. Bueno, es una serie muy interesante porque es muy variada en sus guiones. O sea, ya un episodio te puedes encontrar un episodio de terror o un episodio más dedicado a la ciencia ficción pura, o viajes en el tiempo, o comedia surrealista, pero bien hecha. O sea, no a lo loco, sino bien hecho y con una línea argumental muy clara, ¿no? Es una serie pues muy espectacular, ¿no? Y que ganó el premio a lo mejor de la ciencia ficción del año en Japón. No me acuerdo el nombre del premio. Saturn. Sí. Vamos, fue un éxito, eso devolvió al personaje al éxito que llevaba años demandando, entonces decidieron seguir en esta línea. Entonces la siguiente fue una secuela directa, que esto es raro que pase en el género, en el tokusatsu, que fue Ultraman Dyna, que es un pasito inferior al anterior, a Tiga, pero sigue demostrando esa gran variedad de tramas en los episodios. O sea, juega a una imprevisibilidad constante, que eso es muy de agradecer. Es más ligerita, un poquito más infantil, pero es muy disfrutable, y yo creo que tiene para mí uno de los mejores finales de toda Ultraman. Pues estás toda la serie riéndote, jiji, jaja, y el último capítulo te rompe el corazón. La tercera serie, la que cumpliría esta trilogía de series, sería Ultraman Gaia, que ya es el petardazo final, o sea, la guinda del pastel. Yo os recomiendo, si queréis acercaros a Ultraman, estas tres series están muy bien para empezar. Pero si hay una serie para mí que deberéis ver, es esta, Ultraman Gaia, porque es espectacular. O sea, explosiones, catástrofe, un aire apocalíptico permanente en toda la serie, está muy bien. Además, innova en la franquicia haciendo una línea argumental durante todos los 51 episodios, con evolución de personajes, largos arcos dramáticos. O sea, es una pasada de serie. Si con esta trilogía de series, pues el personaje volvió a la gloria, como he comentado, vendiendo muñecos a destajo, como en sus buenos tiempos, pero también ofreciendo arte, porque estas series tienen opciones arriesgadas a nivel estilístico o incluso argumental. O sea, hay cosas muy arriesgadas que están muy chulas de ver, ¿no?
Entonces, en este punto, ¿cómo continuó la franquicia ya en el año 2000? Pues ahora me toca a mí. Bueno, me gustaría añadir en Ultraman Gaia, la serie se consideró en Japón una superproducción, porque tenía un presupuesto bestial. Por episodio, había episodios que llegaban a costar $1 millón. O sea que para una serie de este calibre es una cantidad bastante potente. Y además, no solo el tema del $1 millón, sino todo lo que llevaba detrás. O sea, contaba con varios equipos de rodaje, se rodaba en exteriores, interiores, hacían todo tipo de maquetas detalladísimas. O sea, era a nivel prácticamente cinematográfico. O sea, era ya una cosa... Correcto. Duró poco porque luego ya cambiaron un poquito las tornas. Porque, bueno, en el año 2000, dijéramos que Gaia es del año 98, en el año 99 no hubo serie porque estaban viendo la productora qué camino seguir. Estaban decidiendo si tirar por el rollito serio que estaban llevando con los tonos adultos de esta trilogía o tirar a la parte infantil, que era todo lo que venía previamente, los años 60 y 70, que siempre pues, se intentaba como atraer al público más infantil a esto. Se recuperó un capítulo piloto que hicieron en el año 95, antes de Ultraman Tiga, para hacer una miniserie llamada Ultraman Neos, que ni siquiera se emitió, porque... Bueno, es como que era una serie creada para el home cinema, para el home video. O sea, la pensaron porque habían hecho justo la serie de Heisei Ultraman, que es Ultra Seven, que es el Ultra Seven el remake que habían hecho, que eran como películas, mediometrajes, que lanzaban en VHS y el inicio del DVD, y vieron que funcionaba muy bien, pero que curiosamente era para un público más... O sea, que decir, la gente que lo compraba era un público más infantil. Pese a que los primeros en Japón, que eso, como dijéramos, sería como venta en fascículos, ¿no? Sí. Sería algo así que se vendía en kioscos. Se vendían en las tiendas de conveniencia, en los 7-Eleven, y en sitios de estos. Y originalmente la idea era que fuera algo más como una serie que había hecho Masahiro Suburaya, que era Spiral Moon, que era de adulto, una serie adulta. Pero se dieron cuenta que al final... Pues los chavales también los niños también van a comprar pues no sé, el cartón de leche para el cole y tal, y que pues tienen dinerito y pues también compran cositas. Entonces decidieron volver al formato de 20 minutos en vez de 50 minutos, pero producir, es decir, en vez de lanzar un disco de 20 minutos, lanzar un disco doble, donde haya pues 2 películas. Y con la llegada del DVD, que abarataba los costes de distribución, porque era más pequeño, pesaba menos, era más barato hacer un DVD que hacer un VHS, decidieron que era una buena manera de volver al negocio de Ultraman, de Ultra Heisei, de Ultra Seven Heisei, con este así rollito un poco más infantil, pero con un presupuesto muy decente, y que eran como OVAs. No sé si conocéis el concepto de OVA japonés, que son como películas para vídeo de animación, pero en Ultraman. Y fue un pequeño fracaso. Sí, a ver, pequeño. Al final creo que cerraron un contrato con la TBS, que es uno de los canales más importantes que hay en Japón, pero al final la TBS rechazó emitir la serie por diversas razones. Y claro, se vieron que tenían ahí una serie ya rodada, ya filmada, y dijeron, pues bueno, ¿qué hacemos? La sacamos en DVD y vemos a ver qué pasa. Pues pasó que fue un fracaso absoluto. Decidieron en el año 2001, en el año 2001 se cumplía el 35 aniversario de la serie, y además era el centenario del nacimiento de su creador, de Eiji Suburaya, ¿no? Que es el productor. Y decidieron hacer la serie más larga que se ha hecho nunca. Una serie que contaba con 65 episodios semanales, o sea, que eso no paraba. Y tres películas. Y 3 películas. 3 películas bien, además, con un presupuesto bueno, bastante decente. El problema es que para toda la producción, incluyendo las películas, se le quitó un 30% del presupuesto que tenían asignado, ¿no? Me parece que tenían un 30% menos de Ultraman Tiga, que era una serie que tenía prácticamente 20 episodios menos. Entonces, pues claro, al final resultó ser una serie muy infantil, con un tono marcadísimo, como muy dedicado, bueno, muy repetitivo. Muy repetitivo, al final todos los capítulos eran prácticamente iguales, los monstruos eran bastante cutrillos. Y al final también hubo un parón de como 1 mes y medio más o menos, porque, bueno, por una cosa que luego os contará Adrián,
arrestaron al protagonista, por así decirlo. Entonces, pues, hasta que se aclaró todo, pues, Cosas que pasan, pararon la producción, o sea, pararon la emisión de la serie, empezaron a emitir Ultraman Neos, que era la que estaban vendiendo en los kioscos, y dijeron, ¿qué coño metimos aquí? Que esto está pagado, aquí hay que meter algo, pues metieron Ultraman Neos. Sí, pero son 3 episodios. Sí, porque Hasta era el tiempo que estuvieron ahí decidiendo a ver qué hacían con el pobre chaval que habían arrestado. O sea, que encima si te gustó Ultraman Neos, te fastidias, ya no dices más. Es como te la compran en el kiosco. Y nada, esa serie duró 65 episodios. En términos de audiencia fue un fracaso. Y bueno, ya en el año 2003 y 2004 fue cuando empezamos a tener todo el tema este que teníamos de los problemas legales que había con la pérdida de derechos de distribución y tal. Luego también uno de los presidentes de Suburaya se le acusó de agresión sexual, hubo cambios de la dirección, las audiencias no acompañaban, por lo tanto no tenían patrocinadores, tenían menos presupuesto, había amenaza de bancarrota, o sea, era todo, todo pintaba mal, muy mal. ¿Qué decidieron hacer? Una serie llamada Ultraman Nexus, que era una serie que cambiaba totalmente de tono. O sea, pasábamos de una serie para niños, pero para niños muy pequeños, a una serie que daba miedo. O sea, una serie que era violenta, sombría. ¿Qué pasó? Que además le cambiaron el horario de emisión. Normalmente las series de Ultraman se emitían los sábados por la tarde. Y esta Ultraman Nexus la pusieron los sábados por la mañana para que la viesen todos los niños. Una serie que, pues bueno, hay... Además, el cambio lo hicieron a última hora. O sea, Sí, cuando sí, ya tenían 12 sin episodios avisar, rodados, sin avisar. Venga, va. Claro, no la vimos. Entonces, claro, la productora se llenó de cartas de los padres quejándose, oye, que está viendo mi niño aquí unas mutilaciones ahí todos los días. Aparte, la serie tenía un presupuesto bajísimo. O sea, si antes os decía que Ultraman Gaia tenía como casi $1 millón por episodio, 600.000, 700.000 por episodio, esta tenía como 50.000. Sí, una décima O sea, parte. era una cosa estruendosa. Pero ¿qué pasa? Que esta gente es muy imaginativa, entonces decidieron hacer lo siguiente. Dijeron, no tenemos presupuesto para hacer maquetas de edificios, ni árboles, ni tal. Nos vamos a inventar un concepto nuevo. Vamos a crear como una cosa que llaman ellos el metafilm, que es como una especie de realidad paralela a lo que es el mundo real. Y es como, lo vamos a meter ahí a Ultraman para que pelee. Y era básicamente un descampado, con nada, o sea, no había absolutamente nada, una cortina al fondo, como si fuera un teatro, y dijeron aquí el metafilm, a tomar por culo, aquí el presupuesto lo tenemos perfecto. Y bueno, la serie, obviamente, con todo esto que os he contado antes, de que era para niños y al final, o sea, se emitía en una franja horaria para niños, pero la serie era para adultos, audiencia muy poquita. Tenían planeado rodar 50 episodios y me parece que se hicieron 37, ¿no? Si no la recuerdo cancelaron. mal. Y cancelaron de forma abrupta, o sea, dejaron un montón de historias sin desarrollar prácticamente. Y fue como de, ¿qué ha pasado? Bueno, final, ala, siguiente. Pero esta serie está muy bien, ¿eh? Sí, es una está serie que se considera dentro del género de culto, por así decirlo. De mis favoritos. Pero justo después de esta serie, justo a los pocos meses del estreno, se pensaba estrenar una película que se llama Ultraman The Next, que esta sí que tenía un gran presupuesto. Era una producción para Japón, pues unos 7 millones de dólares. Era una peli Era un largometraje. Sí. Pensad que cuando hablamos de las películas de Ultraman, realmente no son películas como tal. Son mediometrajes que se emiten en lo que es un festival cinematográfico, que es un Rolling Road Show, es decir, es como no es como en todos los cines el sábado, a partir del viernes se estrena, Claro. sino que son eventos que además van de ciudad en ciudad y ponen una recopilación a veces de episodios más la película, que dura 25 o 30 minutos, es como un episodio un poquito más largo de material nuevo y junto con otras cositas, y es como un evento y hacen un show y unos señores disfrazados que hacen unas piruetas y, o sea, no es como entendamos una película. Esto sí que es una película. Sí, esto sí. Es una película de cine, o sea, con un presupuesto bastante decente, con su... O sea, con todo, una película de cine. O sea, entonces esta película se pensó como una especie de precuela de esta Ultraman Nexus, pero como se estrenó 2 meses más tarde, por los diversos problemas que os estaba contando antes de agresión sexual, bancarrota y tal, bueno, pues hasta que decidieron encontrar un slot para meterla ahí en el cine, pues pasaron 2 meses desde que se empezó a emitir la otra serie, por lo tanto no tenía ningún sentido que fuese una precuela, al final la gente se lió, no sabía ni qué estaba viendo. Lo que pasa es que es una película también muy violenta, muy sombría, demasiado sombría, tiene hasta elementos de estos de body horror, de formaciones, o sea, es como muy chunga. Y a mí una cosa que me encanta de esta película, aparte de los efectos especiales, que creo que están bastante conseguidos, es la banda sonora. Se eligió a uno de los mejores guitarristas que hay en Japón, que es Tak Matsumoto, y hizo una banda sonora que básicamente era metal. O
sea, metió metal en una serie que normalmente eran, pues eso, todo en instrumentos de viento, tal, no sé qué, pues este tío metió guitarras, baterías a saco, formó un supergrupo con gente de Mr. Big y de Knight Rider y tal, hicieron una canción incluso, y la banda sonora fue un bombazo, de hecho, vendió más que la película, o sea, por así decirlo, y de hecho tenía hasta un concierto con la Filarmónica de Tokio y todo, que se editó en Blu-ray y toda la leche. Sí, es una película que los que estábamos en el mundillo Tokusatsu en ese momento, pero a lo mejor no tanto en Ultraman, porque aún era la época pre... Es una película que importamos de Japón porque tenía subtítulos en inglés. O sea, fue una película, yo recuerdo los días de Godzilla en castellano, que era una película bastante importante y que marcó un antes y un después. Tenía un rollito Top Gun también, con los F-16 por ahí y tal. El protagonista era un piloto de caza, ¿no? Entonces, pues dijéramos que ese rollito de Top Gun, pues con la guitarra, ¿no? Y tal, pues lo mantiene, ¿no? Y justo después viene una de las series más imaginativas que se hizo en la franquicia, que es Ultraman Max, que se encargó José Luis también de escribir el capítulo en el libro. Y Ultraman Max, lo más destacable que tiene la serie es que, aparte de ser una de las historias más imaginativas de la franquicia, incluso de la ciencia ficción diría, es que decidieron, para dirigir los episodios, decidieron coger a directores cinematográficos. Pues como Takashi Miike, por ejemplo, dirigió varios episodios. Es un director que, bueno, que no lo conozcáis, es un director muy reconocido dentro del cine japonés y del cine en general, ¿no? Sí. Y también pues gente como Kiyoshi Shoji, que incluso había rodado algún capítulo de Ultraman de la serie original del año 66, pues también lo recuperó haciendo episodios que son una auténtica maravilla, ya a nivel ya no fuera del mundo. Sí, de ciencia ficción. Hay episodios realmente que son de muy buena ciencia ficción. Son tremendos. Sí, es que fue un caso muy raro, porque claro, como estaban haciendo, tenían que pasar de la anterior serie, de 60 y pico capítulos a 70 y algo, la gente de desarrollo de Suburaya estaba completamente desbordada, no podía dedicar tiempo encima ahora a hacer una serie nueva, claro. Cuando tenían que, pues, todo este marrón que tenían delante, tenían que reescribir una serie que ya tenían en teoría pactada. Entonces le encargan a Takeshi Yagi, que había sido director de algún capítulo previo, un buen director, que produjera, que se encargara de hacer un Dream Team y que le dijeron, este es el presupuesto, haz lo que puedas. Y fue muy inteligente, porque lo que dijo es, en vez de pues yo querer hacerlo todo, me voy a unir a otros dos guionistas, y vamos a hacer una selección de grandes directores que sé que les encantaría hacer Ultraman. Y van a venir gratis. Y que entienden que si Ultraman es tu sueño de infancia, pues te aprietas el cinturón, que no vas a pedir tu caché. Y entonces así tenía, por un lado, a Shusuke Kaneko, que es el director de Gamera, de la trilogía Gamera, que le encargó ser el director, dijéramos, el jefe de directores, el que se iba a encargar de al menos dar como un sello de calidad, de decir, esto va en serio. Y a partir de ahí consiguieron a Takashi Miike y el retorno de Kiyoshi Shoji, que es uno de los grandes, un gran director. Y los que estáis pensando, Takashi Miike, Ichi the Killer, la escena esa de un tío masturbándose, ¿eso es Ultraman? No os preocupéis, porque Ultraman ha estado unido. Ha estado unido al cine de adultos desde su creación. Y es que el propio Akiyo Jisoji es un grandísimo director de cine erótico japonés. Entonces, realmente esos mundos nunca han estado tan separados. Es verdad que Ultraman el látex marca. Claro. Al final el mundo es muy distinto, pero los profesionales son los mismos, ¿no? Y la verdad es que los capítulos, o sea, si yo tengo que destacar un episodio de Ultraman Max, el primero de Akiyo Jisoji me parece una auténtica maravilla. Se llama el Butterfly Dream, el sueño de la mariposa, y es sobre la historia va sobre un guionista de Ultraman que no encuentra cuál es el kit de la historia que tiene que escribir, y tiene ensoñaciones de que él es Ultraman Max, y Ultraman Max tiene ensoñaciones de que es un guionista de su propia serie, pero él vive en la realidad o vive en una serie. Entonces es como completamente meta, y luego la serie nunca más vuelve a decir nada de esto. Entonces es muy bonito porque es la frustración del propio, seguramente, Jisoji, ¿no? De un señor ya al borde de la jubilación, que tiene una vez... Entonces habla mucho sobre la frustración personal de crear esa serie de la nada, y a la vez está muy bien hecha, es muy bonita y no se siente rara. La estás viendo y no sientes como que leches estoy viendo.
sino que fue un absoluto triunfo. Y tuvimos la gran suerte de que Takeshi Yagi, el productor de Ultraman Max, accedió a hacernos una entrevista un tanto escueta, pero muy completa, con muchos detalles, y habla precisamente del proceso de conseguir a Jisoji, a Kaneko y a Takashi Miike dentro de las filas, y que además, entre otros guionistas que ayudaron y directores, es la serie que más gente, o sea, que más cineastas de fuera del equipo central de Suburaya ha tenido jamás en Ultraman. Hasta 18 técnicos distintos, ya sea directores o guionistas, que no son de la casa, que nunca ha vuelto a pasar. Y el resultado es muy interesante. Sí. Antes de que Jaime continúe a Ultraman Mebius y enlazándolo con Jisoji, para hacer una pausita, ¿sabes? Antes de continuar. Y enlazándolo con Akio Jisoji, uno de los capítulos más interesantes del libro es que se produjeron además películas, que eran dramatizaciones de los rodajes de las primeras series Ultraman, que se encarga Octavio de esas películas concretamente. Si nos podías contar alguna cosa de esas películas. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero, como habéis podido ver en esta explicación, pues este libro cubre probablemente el periodo más oscuro, más tumultuoso de la saga de Ultraman, ¿no? Yo creo que es el peor. O sea, a nivel de repercusión, de expectativas, de impacto en la audiencia, en la juventud. Gracias. Yo diría que es el más caótico. Por ejemplo, ahora, en la época que estamos ahora, diría que es no casi igual de importante que cuando nació, en el 66. Pero ahora, por ejemplo, si vais a Netflix podéis ver Ultraman, ¿cómo se llama? Ultraman Rising, el Renacer, el Ascenso. Es una película de animación hecha en Estados Unidos. Estadounidense completamente. Estadounidense completamente, pero bueno, que es un largometraje de animación hecho por ordenador, súper chulo, es muy divertido, coge un poco la esencia del personaje, doblado al castellano, que eso hacía años que no veíamos algo de Ultraman, ni menos animado en castellano. Y en Amazon también tenéis Sin Ultraman, que es el último gran largometraje importante del personaje, que también totalmente doblado al castellano. O sea que es un momento ahora mismo bastante bueno. Pero el momento mejor, el momento más glorioso de Ultraman, pues fue cuando nació, en el 66, que también hay alguien aquí cerca que ya está subiendo los capítulos en YouTube, que podéis ver en doblaje castellano si lo queréis ver, de una labor que se ha hecho, alguien ha hecho una labor ahí de recuperación de los audios. 20 años me ha costado. Y bueno, en ese momento, en el 66, pues fue una serie que marcó a mucha gente, a muchos niños. Akira Toriyama, por ejemplo, el de doblaje de Dragon Ball, pues luego, entre otras cosas, entre Godzilla y tal, pues fue poniendo homenajes, ¿no? Muchas veces hablamos de Ultraman, yo lo que me pasa en los compañeros de trabajo y dices, Ultraman no tengo ni idea de quién es, pero le dices, por ejemplo, el ultrahéroe de Shin-Chan y dices, ya sí que sé quién es, ¿no? Pues el creador de Shin-Chan pues también es uno de esos niños que en esa época pues se vio afectado por el impacto de Ultraman, ¿no? Y en esa serie de Ultraman, digamos que la más importante, de la que he ido bebiendo todo lo demás hasta el 66, pues uno de los que trabajó era el Akio Jisoji, que a mí me cuesta siempre un montón pronunciarlo. Y entonces este hombre, cuando se fue haciendo mayor, pues como nos pasa un poco a todos, echamos la vista atrás y le entró esto de la nostalgia, ¿no? Y dice, qué bien que me lo pasé, aunque tuvo también mis problemas, qué bien me lo pasé haciendo esta serie de Ultraman, porque este guionista tenía unas ideas un poco rocambolescas, ¿no? Quería meter un poco de parodia, quería poner que los monstruos, por ejemplo, tuviesen una especie de sentimientos, ¿no? Que no fuera sencillamente el monstruo que está destruyéndolo todo, ¿no? Si sencillamente está ahí como que, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me quieren matar? ¿no? Y eso nunca se había hecho y le costó bastante disgusto, batallas, peleas con el equipo más clásico de la productora, ¿no? O hacer un poco de autoparodia de Ultraman, en el momento que el personaje que se convierte en Ultraman va a levantar una cápsula, ¿no? Porque se transforma en este superhéroe gigante. Pues como estaba desayunando justo antes de transformarse, pues en vez de llevar la cápsula, pues llevaba una cuchara, ¿no? Llega allí, levanta la cuchara y dice, pues leche, y tira la cuchara y ya saca la cápsula, ¿no? Y luego al día siguiente estaban todos los chavales comentando la jugada esta, ¿no? Entonces este hombre escribió un libro que contaba eso, sus peripecias en la serie, y luego se hizo una dramatización, que es lo que estamos hablando y lo que se trata en el libro, de cómo era eso, ¿no? Eso, pues un telefilm, pues con una carga de nostalgia súper chula, que vas viendo, pues como, si ya podéis imaginar cómo es una serie de este tipo, con los tíos dentro del traje, haciendo los monstruos, todo esto, pues vista desde un punto de vista nostálgico, pues está muy chulo también, ¿no? Y de eso va esa dramatización, esa primera dramatización que tratamos en el libro, y luego, ¿cómo se titulaba? Hoy estamos todos con las toses y los problemas respiratorios.
Otra de las series más importantes fue la que se hizo justo después, Ultra Seven, ¿no? Que es como otro héroe, ¿no? Está Ultraman y está Ultra Seven, luego tienen crossover y se juntan y todo esto. Y otra de las dramatizaciones que se tratan en el libro es, pues, esa otra génesis de cómo se hizo esa serie. Esta dramatización es un poco fantástica porque meten ahí un rollo de espionaje, que tienen que salvar a un espía americano que no quiere pelear en la guerra. Eso no pasó, pero en la dramatización está. Y está chula esas dos dramatizaciones, porque también se trata de una tercera, pero es un poco más, no sé, de aquella manera más cómica. Pero está muy bien porque te das cuenta de qué significó para la audiencia española, para la audiencia japonesa, la llegada de estas dos series, ¿no? Española lo vimos tú y yo, nomás. Sí, bueno, algunos más que hay por aquí también, pero bueno. Bueno, y volviendo a Jaime, después de Ultraman Max, con el 40 aniversario de la creación del personaje, decidieron cerrar, ¿no?, por todo lo alto con Ultraman Mebius. Sí, bueno, Ultraman Mebius es el 40 aniversario de la franquicia y como veníamos de un contexto de crisis, en la producción pues ya venían pues las típicas voces de vamos a cerrar, que vamos a quebrar. Entonces ya decidieron como hacer una serie homenajeando los 40 años del personaje, pero sabiendo que iba a ser seguramente la última serie en varios años. Entonces esta serie, bueno, al igual que en Ultraman Max, se intenta recuperar a monstruos clásicos de las primeras series para atraer a la audiencia tanto a los niños de la época como a sus padres, que son los que habían visto estas series cuando eran chavales. Entonces, esta serie de primeras obtuvo los peores datos de audiencia de toda la franquicia, porque volvieron a hacer lo mismo, volvieron a cambiar el horario, volvieron a ponerla los sábados por la tarde, sin avisar igualmente. ¿Cuándo es Ultraman? Pues el sábado por la mañana, pues todo el mundo viéndolo por la mañana y no decían nada, pero claro, era una época en la que pues tampoco era tan accesible como meterte en internet y decir a qué hora ponen esto, ¿no? Entonces la vuelven a poner por la tarde, no ven la serie ni Dios, y lo bueno es que la serie tiene un punto de inflexión, ya que alrededor del episodio 18 de la serie, cuando ya todo el mundo estaba hablando de que iban a cancelar y que no iban a continuar, estrenan una película que ya tenían rodada en la que recuperan a los personajes de las primeras series, o sea, recuperan a los humanos, por así decirlo, que eran mega estrellas de las primeras series, ya gente ya entrada en años, gente cerca de los 70, por así decirlo, y los recuperan. Entonces esta serie se estrena en cines y es un exitazo sin precedentes, claro, todo el mundo quería ver, ¿no?, esto que os estaba hablando, ¿no? Entonces la serie triplica sus datos de audiencia en los episodios sucesivos, entonces así consiguen llegar hasta el episodio 50, que ya pues dijéramos que la serie tiene una conclusión un poco a modo de homenaje a todos los años, a todas las series, ¿no?, previas de la franquicia. Y bueno, a partir de este momento ya Suburaya estaba en las últimas, Suburaya es la productora, ¿no?, que era el nombre del creador. Al estar en las últimas lo que deciden es, bueno, lo que os contaba antes del tío del acoso sexual y tal, pues esa gente dimite, obviamente entran otros que al final todos son familiares, ¿no? De cuando estaba el primo, el sobrino, el cuñado, sí, el otro. Eso era un mamoneo. Los nietos y claro, primos nietos del creador. Y entra un tío que era uno que ya había sido presidente antes, vuelve, por así decirlo, y decide venderlo. Dice, esto está en la muerte, hay que vender esto e intentar que para todos nuestros empleados sacar como ¿cómo se dice? Un tipo de beneficio, ¿no? Es decir, que no se queden todos en la calle, a ver qué condiciones son más beneficiosas para nuestros empleados. Deciden venderlo a un conglomerado empresarial enorme, se llama TIO, TYO, que no sé ahora qué empresas lleva, pero empresas de automoción y tal. Lo venden a ese conglomerado y Bandai, la empresa de juguetes, compra el 49,9% de las acciones. ¿Qué pasó? Que después, como Ultraman Mebius fue un relativo éxito, vendió un montón de juguetes. Y en las sucesivas series que trataremos en el siguiente volumen, en todas las series hay un emplazamiento de producto de Bandai, pero brutal. Me he comprado un Tamagotchi. ¿De qué marca? De Bandai. O sea, todos las armas, los instrumentos que utilizan para transformarse son relativamente juguetes. O sea, lo que ves en la serie son los juguetes que tú te ibas al Toys R Us a comprarte. De 20 euros, que es como, espera, tronco. Pero, sí, o sea, sí. hacen esto que ahora se ha puesto tan de moda de los props que sean de calidad de pantalla y te compras un martillo de Thor de calidad de pantalla de 300 euros, pero al revés. Claro. Es decir, el de 20 euros es el de la pantalla, no el de la... ¿sabes? Es como eso, si no te engañan, lo que ves en pantalla es lo que te llevas a la pantalla.
Pero sí, y básicamente fue eso. Lo bueno es que esta serie, digamos que, no la serie, sino la película que se estrenó, como que revitalizó toda la franquicia y gracias a eso, pues hasta hoy seguimos teniendo series de Ultraman. Pero bueno, básicamente nosotros finalizamos aquí porque ya estamos haciendo el siguiente. O sea, que es que ya sería inventarme cosas. Ya estamos trabajando en ello. Sí. Y antes de finalizar, quería hacer una rondita rápida entre los aquí presentes. ¿Qué serie destacaríais del libro, de este volumen 2? ¿Qué serie destacaríais o qué episodio destacaríais aquí a los presentes? Octavio, por favor. Pues yo, además del capítulo ese de las dramatizaciones y locuras varias que tiene ese apartado, me he encargado de la serie Ultra Q Dark Fantasy, que bueno, ¿qué es eso de Ultra Q, no? Realmente todo Ultraman, digamos que nace de una serie madre, que fue la primera, que fue Ultra Q, que para que nos hagamos una idea es como de Twilight Zone o Expediente X, ¿no? En el que se hizo en el 65, y es una pasada, es una maravilla de ciencia ficción que está chulísima, y ahí aparecían diversos monstruos gigantes, no en todos los episodios, pero sí en muchos de ellos. Aquello fue un rotundo éxito, y enseguida nació de eso Ultraman, ¿no? Y vamos a hacer otra serie con más monstruos, ¿no? Que todos los capítulos tengan un monstruo, ya nació de ahí Ultraman. Entonces Ultra Q, esa fórmula, ¿no? De episodios sueltos con casos paranormales, aunque siempre hay un trío de investigadores que van detrás de estos casos, pues está también muy arraigada en Japón, ¿no? Y en esta época que tratamos en el libro hicieron una variante que era Ultra Q Dark Fantasy, que era más ligerito, más poquita cosa, porque insistimos, el peor momento de la productora, no tenía mucha pasta, y para que veáis, por ejemplo, la audiencia que tenía, creo que de Ultra Q Dark Fantasy tenía entre el 5 y el 10% de audiencia, una cosa así, un 4 o un 5. Nada comparado con el 40 y pico, 50% de la audiencia que tenía la serie original. No ha pasado, o sea, una reducción del 90%, una cosa así. En la matemática soy fatal, no sé si es eso, pero vamos, que no triunfaba. Por ahí. Pero tiene algunas joyitas, no casualmente, muchas de ellas que están escritas y dirigidas por Akio Isoji, que es esta persona, que es uno de los grandes descubrimientos que se pueden hacer al leer el volumen 1 y el volumen 2, una persona que era pues un visionario y, como habéis dicho antes, Luis Buñuel japonés. Japonés, ¿no? Muy onírico, se atrevía, muy valiente a hacer cosas nuevas que no se habían hecho nunca, y esta serie pues tiene algunos capítulos dirigidos por él y escritos que casualmente pues, son los mejores de la serie. Entonces yo esos capítulos de Isoji los recomendaría de la serie de Ultra Q Dark Fantasy. ¿Tú, José Luis? Bueno, a mí Max le tengo muchísimo cariño, porque además en 2005-2004 Takashi Miike era uno de mis directores de referencia y de los que más obsesionado estaba, entonces es como un pequeño sueño hecho realidad, ¿no? Y quiero destacar los dos capítulos de Takashi Miike, ambos. El primero creo que es absolutamente genial, de los dos, van seguidos. Pero el primero creo que es una absoluta genialidad, pero incluso el segundo también está muy bien, porque uno es como mucho más lo que te imaginas que haría Takashi Miike si hiciera un Ultraman, y el segundo es todo lo contrario. Voy a hacer el mejor Ultraman posible como si no lo hiciera yo. Entonces está muy bien porque ves como las dos caras de una misma moneda y la pasión por el personaje y la pasión por la televisión y por contar historias de ciencia ficción, creo que está. Y además, a los que os guste el cine de Takashi Miike y su lugar en el mundo del cine, para que no lo sepáis, es seguramente después de Kenji Mizoguchi, que tuvo más de 100 películas, el cineasta más prolífico de la historia del cine japonés, que tiene a día de hoy más de 90 largometrajes, más de 10 series de televisión, más de 200 videoclips. O sea, es imposible. Te pones a ver ahora todo lo de Takashi Miike y te morirás con 90 años y no lo has acabado. Además porque sigue en activo. Aunque en los últimos años ha bajado un poco el ritmo porque yo que sé, no tenía algún susto. Pero sí, un poco. Rodaba 2 o 3 pelis al año, ¿no? Sí. Ahora ya no tantas, pero también es precisamente ese capítulo de Ultraman le supuso la oportunidad de empezar a hacer cine infantil, que es lo que le abrió la veda a otra clase de cine que él aún no había hecho, como es Yokai Daisenso, La Gran Guerra Yokai, Ninja Kiss y una serie de películas de manga y motion más orientadas a público mainstream, no tanto de nicho, no tanto de fantástico, sino para toda la familia. Pues como ese dato de amante del cine japonés, creo que esos dos capítulos tienen mucho peso y son muy importantes. Correcto. Pues yo voy a decir Ultraman Nexus, que es un Ultraman oscuro y violento, me gusta mucho. Ultraman Gaia, he comentado que es la serie que deberíais ver, pero en cada presentación digo una cosa diferente. Voy a destacar un episodio que yo creo que es un episodio imprescindible de toda la franquicia. Heisei Ultra 7, episodio 11. Ayman Earthlane, soy un terrícola. Un episodio de 70 minutos que es una pasada, una de las mejores historias contadas de toda la franquicia, adulta, muy arriesgada. El concepto del episodio iba de que
la humanidad somos los invasores del planeta Tierra y que hemos efectuado un genocidio a la anterior civilización que eran los verdaderos terrícolas, ¿no? Y entonces hay un conflicto ahí en Ultra Seven, en Ultra Herbert, hay un conflicto ahí debería defender a los humanos, ¿qué debería hacer? Bueno, es un episodio que es una maravilla, o sea, es majestuoso, dramático, una pasada, o sea, episodio 11 de Heisei Ultra Seven. Y Jaime, Bueno, pues yo voy pon a la guinda. destacar la última serie de la que estaba hablando, la de Ultraman Mebius, porque básicamente es un homenaje a todas las demás. Sobre todo a las primeras series, que son mis preferidas, por así decirlo, ¿no? Las series originales, dijéramos que hay varios capítulos a lo largo, sobre todo al final, ya cuando empezaron a remontar las audiencias y se les destinó un poquito más de presupuesto a la hora de hacer los capítulos, sobre todo al final, hay varios capítulos que homenajean a cada una de estas series, entonces recuperan a varios personajes, porque a lo mejor llevaba sin ver los 30 años, porque claro, normalmente la gente que participa en este tipo de series no vuelve a aparecer en la tele porque no le vuelven a llamar, ¿no? Entonces, es bastante agradecer volver a recuperar a personajes ya pues entrados en años, ¿no? Y verlos de nuevo. Entonces, por eso diría esta serie, porque es un homenaje, básicamente. Muy bien, pues con esto hacemos conclusiones. Bueno, el volumen 3 estamos en ello, saldrá de aquí ya, bueno, ya... De aquí a 20 años. De aquí a 20 años, o sea, os esperamos de aquí a 20 años. Y nada, pues muchísimas gracias por venir y por estar aquí con nosotros en este momento tan importante. Yo os quiero agradecer de corazón el hecho, ¿no? De verdad, de que haya venido tanta gente y joder, que os lo agradezco de verdad. Muy bien, claro que sí, claro que sí, claro. Applehead Team. Cultura sin complejos.